Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Amados hermanos y amigos oyentes, reciban todos un saludo cordial. Que el amor y la gracia del Señor Todopoderoso sean con cada uno de ustedes. Estos días estaremos reflexionando en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. Esta es una carta pastoral que el apóstol Pablo escribe para Timoteo, su hijo espiritual, el cual debió quedarse en Éfeso para corregir algunos graves problemas que ahí estaban surgiendo. Y el apóstol Pablo debía ir a Macedonia. Uno de esos graves problemas era que habían falsos maestros que estaban enseñando doctrinas falsas y esto conllevaba una vida práctica equivocada dentro de la iglesia. He titulado la reflexión de hoy Un saludo ejemplar. Para ello estaremos meditando los versículos 1 y 2 de 1 de Timoteo, el capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Rey y Señor, te damos las gracias por tu palabra y por el privilegio de acercarnos a ella. Te rogamos que hables a nuestros corazones. Amén. El apóstol Pablo, al escribir esta carta, comienza con un saludo muy peculiar y sumamente importante. Él empieza con la declaración poderosa y profunda de algunas verdades. Estas consisten en que él es un siervo de Dios, no por su propia voluntad, sino que Dios mismo lo hizo su siervo. Por eso comienza el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. ¿Por qué comienza estableciendo esto? Pues porque en aquel entonces habían falsos maestros, falsos cristianos que se autoproclamaban siervos de Dios. Al igual que en estos tiempos hay tantos falsos maestros que se han autoproclamado siervos de Dios. Pero ojo, nadie puede servir a Dios si primero Dios no lo ha llamado para ello. Sigue diciendo el versículo 1, por voluntad de nuestro Dios Salvador. Oh, hermano, hermana, esto es maravilloso, grandioso. ¿Qué significa Dios nuestro Salvador? Pues significa que es Dios mismo quien salva al ser humano. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo, sino que es Dios quien toma la iniciativa de salvar al hombre. Es Dios mismo quien establece el plan salvador y no el hombre. Dice la palabra de Dios en el Salmo 3, versículo 8. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Y en 2 Corintios 5, 17 en adelante dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por lo tanto, esta declaración es muy profunda y maravillosa. Dios nuestro Salvador. Pero sigue diciendo el versículo, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¡Cuánta riqueza y maravilla en un solo versículo! ¿Por qué ahora dice esto del Señor Jesús? Pues porque el que ejecuta la obra de salvación en la cruz del Calvario es Jesucristo, el Hijo de Dios, entregado por nuestros pecados. Él es el pago por nuestros pecados y el pago para nuestro rescate. Por lo tanto, solo Jesús es digno de confianza para salvación.
Nadie más que solo Jesús, quien murió en la cruz a favor de toda la humanidad, es digno de confianza y fe. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 5 y 6. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y primera de Pedro 3:18 dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, solo y todo aquel que ha depositado su fe única y enteramente solo en Jesús y en su obra redentora, ha sido salvado por Dios mismo de la condenación eterna y hecho siervo de la justicia, como dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Notamos entonces que el apóstol Pablo comienza recordándole estas verdades fundamentales a Timoteo. No requiere explicarle en qué consisten estas verdades teológicas, porque Timoteo conocía muy bien estas doctrinas, pues había estado siempre junto al apóstol, su padre espiritual. Esto para animarlo y fortalecerlo. Por lo tanto, amado hermano y hermana, usted que me escucha, tenga presente esto, que si usted está en Cristo, es un siervo, una sierva del Señor. Por la misma voluntad de Dios fue llamado, salvado y comisionado por el mismo Señor Dios Todopoderoso para servirle a Él. Y a usted, amigo mío, que aún no está en Cristo, déjeme decirle que Dios quiere salvarle y hacerle siervo para su gloria. El versículo 2. El apóstol sigue afirmando el corazón de Timoteo en las verdades de Dios, en la palabra de Dios. Dice el versículo 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Oh, sí, hay situaciones que atravesamos pero tan duras que a veces nos llevan al límite y de pronto somos tentados a desanimarnos y a cuestionarnos tantas cosas. Y es ahí donde nos cae como medicina que nos recuerde que lo que Dios dice en su palabra es real, aunque todo alrededor nuestro sea de color gris. Luego notamos el profundo deseo de Pablo para con Timoteo. Esto es algo digno de desarrollar en nuestra vida diaria con nuestros semejantes. Por eso titulé esta reflexión Un saludo ejemplar. Pablo desea para Timoteo la gracia de Dios. La gracia de Dios consiste en el bien o el favor de Dios hacia el hombre, y que por cierto ninguno y por nada la merecemos. Y amados míos, todos sin excepción, necesitamos la gracia de Dios en este mundo caído, lleno de maldad y tinieblas, donde opera el pecado y Satanás. Necesitamos la abundante gracia del Señor. Necesitamos ser cuidados del pecado, de las tinieblas, las tentaciones, los accidentes, los robos, los asaltos, el engaño. En fin, cada día es una batalla que debemos enfrentar y solo tendremos victoria con la gracia de Dios. El apóstol Pablo desea también para Timoteo la misericordia. La misericordia de Dios para con el hombre consiste en la disposición de Dios para no ejecutar los castigos justos y merecidos por causa de nuestro pecado. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por ejemplo, cuando usted o yo pecamos en algo,
lo justo es que Dios sentencie juicio sobre nosotros. Sin embargo, en su misericordia, Dios nos da la oportunidad de reconocer nuestra falta y arrepentirnos. Y entonces Él nos concede su perdón, como dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos concede la oportunidad de venir a Él para solucionar el problema, pero si no aprovechamos las oportunidades que Él nos da, producto de su misericordia, no nos olvidemos también que Él no se hará el de la vista gorda. Finalmente, Pablo desea para su hijo Timoteo la paz. Amado oyente, solo mira a tu alrededor, un mundo lleno de conflictos y problemas en las diferentes áreas de la sociedad, y aún dentro de nosotros mismos tenemos conflictos y dificultades como producto del pecado y de nuestras limitaciones. Todos deseamos la paz. Usted habrá escuchado a menudo esto: ¿qué no daría por un momento de paz, por un momento de tranquilidad? Y claro, desear la paz y tranquilidad no está mal. Lo malo es buscar esto fuera de Dios. Y por eso Dios, por medio de su siervo el apóstol Pablo, va a ser súper claro diciendo que la gracia, la misericordia y la paz tienen su fuente en Dios mismo. Y el medio por el cual es posible experimentarlas, recibirlas y disfrutarlas es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien dio su vida para salvarte y que podamos disfrutar su gracia, misericordia y su paz, porque fuera de Dios estas cosas no existen. Un saludo ejemplar consiste entonces en recordarles a los demás las verdades profundas de Dios y a la vez desearle profundamente el bien de Dios a aquellos con los que te relacionas. Por lo cual te invito que puedas establecer esto en tu corazón: bendecir a los demás desde un primer saludo. Gracias, poderoso Dios, por tu consejo. Te adoramos, te alabamos y bendecimos tu nombre. Ayúdanos a ser de bendición cada oportunidad que tenemos de saludar a alguien, que sea la oportunidad de recordarles quién tú eres, oh Dios, y también que podamos desearle de corazón las bendiciones tuyas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que la abundante gracia del Señor nos acompañe en todo este día. No olvide escuchar el consejo del Señor el día de mañana. Hasta entonces.